Papá se llama Benigno Perrota Britos. Papá nació en un pueblito aldea del Paraguay llamado Pirayú el 1 de agosto de 1918. Este es mi tatarabuelo, Pascual. Esta es mi tatarabuela, la abuela Dolores. Este es mi abuelo Nino. Mi tío Pascual. ¿Tatara o bis? Bis. Bis viene primero. Sí, es bis, de verdad. Mi padrino, el tío Pacho. Antonio. Y no me acuerdo los nombres de los demás. Tía Teresa, tía Dorita y tía Maruca. ¿Y esta no está entera? Le faltan los bordes de derecha y arriba. Debe estar escaneada mal. Pero ¿Dónde es eso? Esto debe Es un ser... estudio de fotografía. No tengo idea. Es un estudio. Porque Estas no- fotos se sacaban en el estudio. La posición Y decorado, es... y Toda la ropa. Bueno, no, igual puede ser que se estén así. No, pero las columnas, el telón, eso es un estudio. Sí. Las sillas, la pose. La cosa. Y es la La prim- alfombra. Era toda la situación. Y hará, no sé, 2 meses que yo conozco esta foto. Y es la primera vez que yo veo a mi abuela. A mí. Mi bisabuela. No la conocí. Papá con 16 años se alista como voluntario a la guerra del Chaco. Tenemos la foto de Benigno cuando tenía entre 16 y 18 años, que eso fue durante la guerra del Chaco, una guerra que se dio en los años 1930, 31, 32, una guerra con Bolivia por el petróleo en la región del Chaco. Bueno, y a los 18 vuelve de esa guerra, termina el secundario para los 20 años más o menos, y se mete en la carrera de medicina, y está allí como 5 o 6 años, y alrededor de los 25 o 26 años se recibe de médico. Tuvo el deseo, que pudo concretar, de que su pueblo natal, Pirayú, tuviese un hospital, así que estuvo en ese hospital y estuvo trabajando allí como médico. Y él empieza a preguntarse el porqué de lo que estaba viendo, de la pobreza, de la enfermedad, y a partir de ahí, desde lo social empieza a entrar a lo político, empieza a buscar las respuestas en teorías y en pensamientos políticos y económicos, y bueno, y creo que tiene su encuentro con Carlos Marx en algún momento, y bueno, queda convencido de esa perspectiva, y después toda su militancia política lo hace desde esa ideología, desde ese lugar. Es una historia que merece ser escuchada en sus detalles y en sus distintas facetas. En aquella época no se hablaba, no se conocía de la reforma agraria, de la necesidad de los derechos campesinos a tener una porción de tierra propia, de la idea de un cambio de las estructuras nacionales, es decir, de un cambio revolucionario. La eliminación progresiva del latifundio es una cuestión fundamental, es una cuestión de vida o muerte, una cuestión que tiene relación con el desarrollo económico del país, así como la cuestión agraria. La reforma forestal, hemos dilapidado nuestros montes, y ni siquiera hemos cobrado lo que corresponde por la exportación clandestina de estos elementos, sino que hemos mal vendido o permitido que se exporten clandestinamente al exterior. La reforma de nuestra ecología, la economía del país, que si el Paraguay no es capaz
de llevar a cabo esta reivindicación de hacer la reforma agraria, de la reforma ganadera, de la reforma forestal y la reforma ecológica, nosotros no vamos a salir jamás de esta situación precaria en que nos desenvolvemos. La pobreza de nuestra gente no es una condición natural del hombre ni de la mujer paraguaya. El pueblo, que era un pueblito así, nomás, como creció después. Muchos chacareros que se hicieron de casa ya ahí, que ya trajeron sus hijos al colegio, todas esas cosas. Y después, lo que nosotros más extrañamos cuando recién vinimos era que allá pues todas las cosas hay mutuales para todos, para médicos, para quien sea, que ahora tienen que salir ustedes. ¿Cuándo salimos por el aeropuerto? A las 4:10. No, está atrasado ese reloj. 4 menos 10, no, faltan 10 minutos. No, todavía. 3:35. Un perseguido político por sus convicciones políticas e ideológicas. Su vida fue antes y después de la prisión en la isla Peñahermosa, donde estaba confinado como preso político juntamente con otros. Una vieja cárcel militar era, que lindaba con los ríos Paraguay y el río Apac. Le salvó la vida a la hija del jefe de la prisión, una niñita que parece ser tuvo una apendicitis muy aguda, corría riesgo de una peritonitis, y papá, con el poco instrumental que podía tener, le hizo una cirugía de urgencia y la salvó. Bueno, este es el Museo de las Memorias, es un museo que este año cumple 10 años de que se instaló acá, y es un lugar donde en la época de la dictadura se torturaba y se tenía presa a la gente. En este museo hay maquetas, fotos, toda una reconstrucción de la memoria histórica. Acá tenemos un grupo de prisioneros del movimiento 14 de mayo, seguramente otros eran del Partido Revolucionario Febrerista, que era el partido de Benigno, entre los años 60 y el año 61. Ese que está ahí en el medio, agachado, es Benigno, nuestro abuelo. En esta foto lo vemos a Benigno con un pescado, y el que está al lado es uno de los guardias, de los carceleros de Benigno. Y bueno, parte de la estadía en Peñahermosa y de la vida en la prisión de Peñahermosa era la pesca para sobrevivir. Yo estaba castigo en Peñahermosa en el año 1960 por un accidente en la aviación, cuando a mediados de ese año llegan
64 o 70 presos políticos, guerrilleros, entre ellos el doctor Benigno Perrota Britos, único médico en el destacamento y en la isla. Atendía a los soldados y presos del destacamento, a los pobladores de la isla y de las estancias vecinas. Los militares castigados prestábamos servicio en el destacamento, un día de trabajo de limpieza de armas. Aproximadamente 15 soldados estaban dispuestos a iniciar la tarea, poniendo una frazada sobre el pasto. Uno de ellos apunta su fusil en el piso y se le escapa un tiro, pegándole en la rodilla a uno de los compañeros que estaban sentados frente a él, volándole prácticamente la rodilla, saltándole astillas de huesos, sangre y grasa del cuerpo. El doctor Perrota acuesta al soldado en el pasto. Le pone en posición recta la pierna herida, escuchándose terribles alaridos de dolor, y allí juntando huesito por huesito, esparcido sobre la frazada extendida, tratando de reacomodar los pedacitos. Con la mano recoge la grasa y pone sobre la parte rota de la rodilla. Le hace un entablillado y con restos de una sábana que rompió en pedazos, le dio un fuerte vendado desde el muslo hasta la rodilla. Y así fue como el médico de guardia que lo recibió en Asunción le preguntó quién le hizo los primeros auxilios, y el sargento acompañante le dijo: el doctor Perrota. Contestándole el médico: no solo le salvó la vida, sino también la pierna. Benigno era una persona muy fuerte y corajuda. No tenía miedo a nada ni a nadie. Era duro, muy duro. El comandante nos decía que tuviéramos cuidado con él, porque era peligroso. Bueno, en esta foto lo vemos a mi abuelo, Benigno Perrota, con mi abuela gordita, Inés, su hija, que es mi mamá, y José, el hijo menor, que es mi tío, y falta, Marta Perrota, que es la mayor de los hijos. Esta foto es en Peñahermosa, en una de las visitas de mi abuela y sus hijos a Benigno. Así fue. Me acuerdo cómo habrá sido que José, yo le llevaba a los chicos, cuando le llevaba comida todos los días, cuando estaba acá en Asunción en la Guardia de Seguridad, pues se iban al cerro a romper piedra para los empedrados de las calles acá. Tenían que ir los presos políticos a romper piedra en el mes de enero con este calor, bajaba la piedra. Y todos los días nosotros llevábamos comida. Todos los familiares que estaban presos. No se cree que no nos permitían ni acercarnos a la guardia. Estábamos ahí con nuestras criaturas, con nuestras vianditas, no le dejaban entrar la comida, pero igual mañana nosotros íbamos otra vez con la comida y así todos los días. No nos permitieron ni una vez la comida. Y ellos venían de romper piedra, estábamos todos, nosotros estábamos así en un costado y ellos pasaban hacia el lado nuestro y no les permitía que miraran hacia el lugar donde estábamos nosotros tampoco. Andaban los guardias al costado y iba luego con su apeador así y hacía sonar la punta del apeador para que no se dieran vuelta a mirar. Y yo lo veía sucio, todos los pozos que pasaban mirando. Eso. Y una vez una prima mía se fue hasta la guardia, donde estaba ahí, le llevó a José con ella
Y se fue y le habló al que estaba de guardia y le empezó a conversar si él era casado, si él tenía hijos, y qué sé yo. Le dije, ¿qué haría usted? Le dije, si a usted le tocara ser uno de esos presos, y que viene su hijo que demasiado lo quiere ver, le dije, porque le extraña mucho, que le va a extrañar mucho su hijo, le dije, si usted se va, por ejemplo, le dije, y usted también le va a querer ver así. Le hizo toda una historia, le tramó porque le quería meter a José junto a Nino, y así consiguió, le llamó, que como por ese lado seguramente se impresionó el tipo, y le llamó a un soldadito y le dice, bueno, le dice a este chico junto a Perrota, va el doctor, digo, dice, ¿qué doctor va a ser? Ese es un perro, no es un doctor, decían cuando alguien te le preguntaba al doctor Perrota. Y bueno, le dice, me va a llevar junto a Perrota, le dice, para que le vea a su hijo. Y se fue. Y no estaba sucio, entonces estaba trabajando en la huerta ya. Cuando le dio a José, dice que dice que lloró, que le prendió a José, luego lloró y José también, dice que lloró, papá, ¿por qué vos estás acá? ¿Por qué estás así, todo sucio? Dice que le decía a José. Bueno, vino pero impresionadísimo, vino José, mal vino de ahí después de verle a su papá. Yo dije, bueno, que le vea a Nino y todas esas cosas, que pero a él le hizo mucho mal a José, eso le impresionó. Hasta mucho tiempo se acostaba conmigo y me decía, pero ¿por qué papá está tan sucio así como está? Dice, ¿qué hizo él? ¿Por qué le tienen así ahí? Y bueno, yo le tenía que inventar cualquier cosa porque no, como le iba a explicar todo. Después de eso ya es la fuga de papá a principios del 1931, él estuvo en Peñahermosa desde el 59. Al fugarse papá llegó al Brasil y después de un tiempo pasó a la Argentina. Nos llevaron un trecho a caballo hasta llegar al lugar donde estaban vaqueanos con la canoa. Y de mucho silencio y todo esto. Y bueno, la cuestión que en la canoa el señor se ubica en el medio de la canoa. Y a un extremo la ubica mamá. En el extremo la ubica mamá. Y en el otro extremo me ubica a mí con mi abuela. Dolores, yo iba junto con ella, mi abuela no paraba de rezar, yo en una máquina de rezar, eso no me olvido, parece que la tengo acá, la escucho, con un rosario en la mano. Y a José, el señor, el vaqueano, lo pone, lo sienta en la tabla del medio solo, delante de él. Bueno, los gritos de mi mamá fueron terroríficos, eso no me olvido. Yo me acuerdo que iba, así me trataba de cubrir me tiraba la falda de la abuela y me tapaba así la cabeza porque José gritaba y lloraba como loco.
de sentirse solo ahí en el medio del bote. Un frío, pero frío hacía en julio, y habrá sido uno de esos días de invierno de Paraguay más frío de eso. Y mamá también estaba como loca porque su hijo solo, el señor que trataba de calmarla porque era peligroso que se gritara, porque la luna estaba demasiado clara, porque la policía podía vernos, inclusive se escuchaba el ruido de las lanchas de la policía dando vueltas por ahí, por alrededor. A La Pampa llegamos en diciembre de 1961. A un pueblito que se llama Colonia Barón. Papá hizo su vida en el pueblo como una de las fuerzas vivas del pueblo. Asume como director del hospital de ese pueblo, una persona muy reconocida por todo el pueblo, querida en general por todo el pueblo. Hubo algún intento de sacarlo de su lugar de director del hospital, varios intentos durante la dictadura, y la gente del pueblo lo defendió. Bueno, después cuando estuvimos en Barón, el comisario de Barón era muy amigo nuestro. Era un hombre que tocaba la guitarra, medio bohemio era, porque le gustaba andar por ahí en serenata y le gustaba la música, pero tocaba la guitarra, que era una maravilla ese hombre, pero qué bien que tocaba la guitarra. Y un 25 de mayo se fue él por casa. En la plaza había reunión de profesores, Nino era profesor en el colegio secundario ya. Y José tendría 4 años, 4 o 5 años, no sé. No, porque ya iba al colegio, él también habrá tenido más de 5 años ya. Cómo le quedó a él grabado cuando le dio al otro vestido así de verde olivo también, el uniforme. Le dice, vos no vas a entrar acá, le dijo cuando el otro se acercó nomás hacia la puerta para entrar. Vos no le vas a llevar a mi papá preso, no le vas a llevar, le dice. Y el otro le dice, no, le dice, yo no, ¿cómo le voy a llevar preso a tu papá si yo soy el amigo de tu papá? Le dice, no, le dice, no tengas miedo, yo no soy policía, le dice, yo no le voy a llevar, le dice, preso a tu papá. En fin, la amansó allá a José porque se lo puso golpe donde no quería que entre. Cómo le quedó grabado eso, ¿no? Hace 6 meses perdí un nene. Por un problema de salud, y cuando lo trasladamos al hospital Lucio Molas me preguntaron si era el abuelo. Porque se había volcado totalmente a mi hijo y estuvo durante 5 días y 5 noches, se había volcado totalmente a mi hijo 5 noches. Con un aparato que no era electrónico, sino que había que darle voltaje para que mi nene pudiera respirar, porque si no moría,
cuando éramos chiquitos, nosotros vivíamos en Argentina y veníamos de vacaciones a Paraguay. Y veníamos en el auto verde del abuelo, un Fiat que tenía. Y venía el abuelo, la abuela, y varias veces vinimos Luciano, mi hermano mayor, y yo con él. Y al llegar a la aduana de Paraguay, siempre tardábamos un montón de horas para entrar al país, porque al abuelo lo hacían entrar en alguna oficina, hacerle un montón de preguntas. No entendía bien lo que pasaba, pero sí sabía que tenía que ver con la dictadura y con que el abuelo luchó contra la dictadura. O sea, yo crecí escuchando la palabra revolución y lucha y organización, y sabía que el abuelo se tuvo que ir de su país porque luchaba contra la dictadura militar. Terminó la dictadura y el abuelo pudo volver a su Paraguay. Le hicieron una despedida en Colonia Barón, donde estuvo todo el pueblo. Me acuerdo que ahí fuimos nosotros también con nuestra familia, y bueno. Benigno Perrota. ¿No tiene otro apellido? No, Brito. El apellido de no. Sí, hiciste la brigada al aeropuerto. Sí. Te voy a dar algunas instrucciones a la superioridad. Hay un permiso para que usted entre al país. Bueno. Pero hay una estricta disposición para que usted dentro del país no haga ninguna declaración falsa, no ande al margen de la ley, porque en caso contrario la justicia va a caer encima con toda la fuerza de la ley. Esa es la recomendación específica de las autoridades competentes. Usted le va a permitir la entrada, pero vamos a conducirnos dentro de lo que contempla nuestra ley, dentro de la legalidad. Porque cualquier agresión a la ley será tomada las medidas necesarias. Resulta que acá nosotros estamos dando esta instrucción. Se acepta, todo es bueno, y al salir comete cosas que no está dentro de lo que realmente se recomienda. Por eso le estamos haciendo esta aclaración, para que luego no se lamente un procedimiento, alguna molestia por ahí. Le estamos dando esa advertencia. ¿Cuánto tiempo hace que vive en Buenos Aires? Yo vivo en La Pampa. En Argentina, vivo bastante lejos de Buenos Aires, 100 kilómetros, 600 kilómetros. Ahí hace 1971 yo llegué ahí, 23 años, 24 años. ¿Está fuera del país? Estoy fuera del país. ¿Nunca regresó a ningún motivo? Nunca, por ningún motivo. ¿Cuál es su afiliación política? Federista. ¿Está afiliado al partido? Sí, afiliado, fui dirigente del partido, fui secretario general. A su vuelta después del exilio, más o menos a los 2 años de haber vuelto, que él retomó su militancia política casi en soledad. Creo que al cabo de 2 años, un poco más, llegó al Senado de la Nación y cumplió con su mandato, cosa que también fue una especie de compensación de la historia, ¿no? Volvió el abuelo a vivir, a terminar su vida en el lugar donde nació. El abuelo fue, para mí, un ejemplo de una persona que se comprometió con cambiar el mundo. Me acuerdo que el abuelo me regalaba libros de política revolucionaria, porque claro, yo me había metido a militar en una organización estudiantil cuando vinimos a vivir a Paraguay, y conversaba con el abuelo. Para mí era mi referencia política, y me regaló varios de sus libros, libros marxistas, leninistas,
bien rojos. Y bueno, hasta que yo me metí a militar en un partido político de izquierda, no me lo decía de frente, pero yo sabía que él tenía un poco de miedo por mi militancia. No por lo que yo o mis compañeros fuéramos capaces de hacer, sino que me imagino que le habrá recordado a su época de militante y por lo que podía pasar. Bueno, creo que después de ahí ya comenzó a despedirse de la vida. O sea que el 20 de abril de 2011 después partió. Bueno, terminó la historia. Colorín colorado. ¿Qué quieren tomar? ¿Qué quieren tomar? ¿A dónde se fueron las marchitas? Se reunió. María Eugenia. Sí, empieza. Se fueron. Caramelo de mierda,